Dios los bendiga una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez. Y una vez más estamos pues, privilegiados de que nos están acompañando a mi hija Danielita y mi esposa Angelina, cantando un himno precioso para el Señor. Y con ustedes, las hermanas Sánchez. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y a redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabudas van, salgan por el mundo, sin Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el Señor. Dios les pague. Muchas gracias. Y vamos a leer, hermanos, el versículo, el cual es la base de esta predicación de este día. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y versículo 17, y dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me permites predicar esta palabra que me diste para tu pueblo. Y, Señor, que así como me la diste, Padre, así llegue al corazón de cada uno de aquellos amados hijos tuyos, donde quiera que se encuentren, Señor. Esta es tu palabra. Es tu pueblo el que está escuchando, Señor, y yo soy tu siervo. Padre, y en todo te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, después de haber escuchado a las hermanas Sánchez, ¿verdad?, con ese hermoso himno de las 100 ovejas, vemos aquí en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan,
una parte de la Biblia muy poco escudriñada, muy poco, por decirlo así, explotada por los predicadores. Son las perlas escondidas en medio de todo lo que es la bendita y santa palabra del Señor, que dice, de acuerdo a la palabra, toda la Biblia es inspiración de Dios. Pero aquí hay algo bien tremendo, mis hermanos, que hace una diferencia tremenda en la fe de los creyentes. Y dice, Jesús le dijo, ¿a quién? A María Magdalena. Amén. Vamos a entrar un poquito en antecedentes. Dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mis hermanos, aquí hay algo tremendo. Aquí el Señor describe a los apóstoles, a los seguidores del Señor, ya no los describe como discípulos, ya no los describe como apóstoles, ya no los describe como amigos, ahora los describe como mis hermanos. Amén. Tremendo. O sea que aquí ha cambiado tremendamente la situación. Estamos hablando de un Cristo Jesús, mis hermanos, que fue en un tremendo proceso, por decirlo así, de ser recibido como potentado, como rey, como general, o como ustedes quieran, el llamado Domingo de Ramos, el domingo de cuando la entrada triunfal a Jerusalén, a la capital de Israel, entró montado en un burrito y la gente tendía palmas datileras a su paso, que era considerado un árbol sagrado para los hebreos y para los mismos gente del Medio Oriente, para que aquella cabalgadura no pisara el suelo, no tuviera contacto con la tierra que pisaba la demás gente. Y toda la gente gritaba y alababa al Señor y le daba gracias a nuestro Dios por la entrada triunfal de aquel que había sido anunciado por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Y de acuerdo a la palabra del Señor, dice que le decían los sumos sacerdotes al Señor Jesús, calla a tu gente. Es mucho el escándalo que están haciendo. Y el Señor les contesta, si estos callan, las piedras hablarán. ¿Por qué? Porque la misma creación, mis hermanos, estaba jubilosa de que el Señor Jesús entrara en esa ciudad y que se le reconociera como lo que era y como lo que
es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero solamente una semana, menos de una semana después, mis hermanos, parte de ese mismo pueblo le traiciona y le pide al representante del César que sacrifiquen, que maten al Señor. Los maestros de la ley, los sumos sacerdotes que había en ese tiempo, lo acusaron, lo llevaron, le fabricaron delitos, lo llevaron a Caifás y a todos ellos, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas y finalmente lograron que fuera condenado a muerte. Amén. Entonces, Poncio Pilatos, que era un representante del emperador, un hombre culto, un hombre bien preparado, un romano, se dio cuenta de que aquello era una injusticia total y absoluta, que aquel juicio estaba totalmente afectado de nulidad porque estaban acusando y estaban condenando a muerte a una persona que no había cometido delito alguno. Si acaso era delito darle de comer a los hambrientos, si acaso era delito darle vista a los ciegos, si acaso era delito levantar muertos, si acaso era delito levantar a los paralíticos, si acaso era delito predicar el amor, entonces era un criminal confeso. Pero no era delito, mis hermanos. No lo era. Y sin embargo, lo condenaron a muerte. Aquel hombre impío, aquel romano, ¿verdad? Poncio Pilatos no podía con la culpa, pero tenía que obedecer al pueblo porque no quería una revuelta, no quería un levantamiento entre aquella gente que estaba siendo sojuzgada por Roma. Dijo, muy bien, se hace como ustedes quieran. Yo me lavo las manos públicamente, se lavó las manos con agua. Dijo, pero la sangre de este inocente sea sobre vuestras cabezas. Y aquellos ingratos dijeron, y sobre la de nuestros hijos. Y ya ven la consecuencia, lo que estamos viendo ahorita. Amén. Todo aquello lo presenció el Señor Jesús, porque todo aquello se hizo en presencia de Él. Él vio la tremenda injusticia, Él vio la tremenda traición que su mismo pueblo le había hecho. Él se dio cuenta que Pedro le negó 3 veces. Él se dio cuenta que a la hora de que lo llevaban cargando la cruz, todos los apóstoles, menos Juan, todos habían huido a diferentes lugares. Solamente Juan y las mujeres iban fieles ahí. Vimos pues que lo crucifican en medio de 2 ladrones confesos y asesinos, pero uno de ellos, en el último momento de su vida, decide que era hora de cambiar. ¿Por qué? Porque vio que aquel que estaba ahí con ellos era el Hijo de Dios. Los 2 ladrones eran hebreos también. Ellos conocían las profecías. Ellos sabían lo que Cristo Jesús había hecho, pero uno de ellos no quiso reconocer. Y el otro le dice, acuérdate de mí, mi alma te alaba, Señor, cuando vengas en tu reino. No le dijo, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres todopoderoso. Yo sé que tienes millones y millones y millones y millones de ángeles bajo tu mandato, Señor. Dile a uno que vengas a quitarnos estos enemigos de encima. No le pidió, Señor, quítame el dolor, que me estoy muriendo. No le pidió,
sálvame. Simplemente le dijo Señor, que quiere decir mi dueño. Señor, lo reconoció como Señor. Dice, acuérdate de mí. No ahorita. No te pido nada ahorita. Pero cuando vengas en tu reino, que tal vez se tarde miles de años o cientos de años, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Un pecador confeso y condenado a muerte se arrepiente en el último momento y encuentra la salvación. Y le contesta Cristo Jesús y le dice, hoy estarás conmigo, mi alma te alaba, Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Un asesino y ladrón más justo que todos los levitas juntos que había allá alrededor en el pueblo de Israel. Y ese mismo Cristo, mis hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, cuando muere, amén, baja a las profundidades de la tierra, toma el paraíso donde estaban los justos y se lo lleva al cielo. Pero cuando bajó allá, se llevó, aleluya, al ladrón arrepentido y lo llevó al cielo. Amén. Pero hay algo tremendo, mis hermanos, que tenemos que agregar aquí. Aquí la palabra del Señor dice que el velo del templo se rompió. Aleluya. ¿Cómo se rompió? De arriba a abajo. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús expiró. Amén. Aquí en Mateo capítulo 27, versículo 51, 27, 51 dice la palabra del Señor. Y he aquí, vamos a leer un versículo antes. Dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, ya murió. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Qué tremendo. Pero aquí lo que nos ocupa es el velo del templo. Amén. Aquel velo del templo era en sí mismo, mis hermanos, era una pared tremenda. Según muchos estudiosos, era aproximadamente de 12 pulgadas de grueso, de lino, totalmente trenzado. Amén. Algunos dicen que era de 20 metros de altura. No sé si sería de 20 metros de altura por 18 de ancho. En fin, hay muchas versiones de algunos historiadores. Como quiera que haya sido, lo que importa es que ese velo, o sea, cortina, era tan gruesa que no la podía romper aún un soldado entrenado con su espada, con la espada más afilada. No la podía romper. Y sin embargo, cuando Cristo Jesús, mis hermanos, murió, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Sí, y aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa, mis hermanos? Que el velo del templo se haya roto. Bueno, eso está muy totalmente conectado con esto que le dijo el Señor Jesús a María Magdalena.
al romperse el velo del templo, o sea, el velo estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo del templo. En el lugar santo se hacían sacrificios, se hacían holocaustos, se hacían todas esas ceremonias que hacían los sacerdotes. Pero cada año, mis hermanos, había un sumo sacerdote, solamente cada año, una vez por año, entraba un sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces, entre todos los demás sacerdotes habrían, ¿verdad?, un hueco, por decir así, una puerta que existía en el velo. Y entraba el sumo sacerdote con la sangre, con una vasija, por decirlo así, con la sangre de un corderito sin mancha, un corderito sin defecto, para ofrecerla por los pecados propios y los pecados del pueblo de Israel. Pero si aquel sacerdote, en todo el año que le había tocado a él prepararse en cuerpo y alma, no lo había hecho, ese sacerdote era impuro, era impropio para estar ahí. Caía muerto por la gloria de Dios en ese lugar. Por eso, las vestiduras del sumo sacerdote tenían cascabelitos en la falda de la vestidura, la orilla de la vestidura. Y él iba atada a la cintura con una cuerda, con un cable, por decirlo así, de lino puro, de lino fino. Y allá afuera estaban, en el lugar santo, estaban los sacerdotes dándole cuerda y escuchando. Mientras estaba y andaba caminando el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ofreciendo el holocausto para Dios, se oían las campanitas, los cascabelitos. Pero si no se oían, es que aquel sumo sacerdote no era apto, no era acepto a la presencia del Señor, y Dios mismo lo había matado. Entonces lo jalaban por debajo del velo, por debajo de la cortina. No podían meterse a sacarlo porque el que entrara caía muerto. Pero, mis hermanos, cuando Cristo Jesús muere, cuando Él expira, ¿verdad?, dice la palabra del Señor: mas Jesús, habiendo otra vez clamado, a gran voz entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Quiere decir, mis hermanos, que del momento preciso en que Cristo Jesús muere por nosotros, por nuestros pecados, ahora ya no era necesario el velo del templo, porque entre el lugar santo y el lugar santísimo, ahora la entrada estaba libre y franca para todo aquel que quisiera entrar, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En ese momento, la necesidad de los sacerdotes o de los sumos sacerdotes se volvió nula. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús ahora podíamos y podemos llegar a la presencia de Dios. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no era a través, mis hermanos, de un ser humano. Ahora era y es a través de Cristo Jesús. Amén. Pero eso no es todo. Ahora podemos llegar a la presencia de Dios con nuestras alabanzas. Ahora podemos llegar a la presencia de Dios, amén, con nuestras necesidades. Ahora podemos llegar a la presencia de Dios con nuestras preguntas acerca de la misma vida,
Pero ahora podemos llegar a la presencia de Dios. Amén. Ya no con el humo de sangre de animalitos inocentes, sino con nuestro espíritu lleno del Espíritu Santo, alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y luego el Señor Jesús le dice a María Magdalena: ve a mis hermanos, aleluya, ahora a mis hermanos, a través de que Cristo Jesús dio su sangre por nosotros y de que nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Ahora somos sus hermanos, en nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Amén. Y diles: subo a mi Padre, o sea, ¿quién? A Dios, y a vuestro Padre. Aleluya. Ahora, mis hermanos, nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios furioso, no es un Dios misterioso al que hay que llegar después de hacer peregrinación allá, a las montañas de la India o, en fin, a las selvas del Himalaya. No. En fin, a tanta cosa que hace la gente. A través de rituales, a través de penitencias, a través de llegar como llega nuestra gente. Yo lo he visto, yo he estado allí. Amén. Llegan de rodillas en el santuario de Guadalupe, allí en la Ciudad de México, en la Villita. Llegan de rodillas con amarrado una penca de nopal grandotota aquí en el pecho y otra en la espalda, creyendo que así van a lograr el favor de la Virgen, y luego pues la Virgen se va a encargar de decirle a Dios. Eso es lo que ellos creen, eso es lo que han sido enseñados. Nosotros no necesitamos llegar de rodillas. Nosotros no necesitamos pencas de nopal. Nosotros no necesitamos, como otros llegan con mariachis, darle mañanitas a la Virgen. Nosotros no necesitamos llegar con tríos. No necesitamos llegar con la más grande ofrenda que podamos. La ofrenda que nosotros le damos al Señor, mis hermanos, es nuestra alabanza, nuestro amor, nuestra obediencia. Esa es, mis hermanos, la ofrenda que Él quiere. Amén. Nuestras oraciones. Entonces dice la palabra: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces ahora nuestro Padre también. Dios es mi Padre y el Padre de todos ustedes. Cristo Jesús es mi hermano mayor y el hermano de todos ustedes. Dice: a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Oiga, qué grande declaración en un solo versículo. Voy al cielo, voy al tercer cielo, pero voy y vengo. O sea, él tenía que ir al cielo primero. Y luego volvió con sus discípulos. Todavía estuvo aquí 40 días más. Después de la resurrección. Amén. Hablando y predicando, apareciendo a sus discípulos. Amén. Enseñándoles todavía. Pero a partir de este tremendo episodio, mis hermanos, o sea, podíamos imbuir, o sea, darnos cuenta. Como dice mucha gente por ahí, yo siento que, a mí se me hace un poquito raro, mis hermanos, que la gente dice: yo siento que esto es así o es allá. Pues se me hace que no es cosa de sentir, se me hace que es cosa de razonar. Amén. Pero pues está mal aplicado, pero así lo dicen. Amén. Aquí ya no es un sentir. Podíamos imbuir, mis hermanos, que ahora a través de la muerte de Cristo Jesús
que murió por nosotros, ahora ya podíamos tener acceso a Dios. Pero el Señor mismo le dice a María Magdalena, ve y diles a mis hermanos, ve con ellos. Amén. Una mujer valiente, una mujer ejemplar, una mujer de temple, María Magdalena. Amén. Dile a mis hermanos, aleluya. Oiga, me gusta esta frase. Dile a mis hermanos. Y les subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oiga, qué amor, qué gracia tan hermosa, tan divina, tan sublime de Cristo Jesús. Después de que le hicieron lo que le hicieron, después de que lo traicionaron, después de que lo golpearon, después de que le levantaron falsos, después de que lo vituperaron, después de que lo escupieron, después de que le dieron latigazos, después de que se burlaron de él, después de que lo mataron injustamente, cruelmente, el juicio más horrible y más torcido que ha visto la historia del derecho criminal en toda la historia de la humanidad. Nunca se había juzgado y tal vez nunca se ha juzgado de una manera tan horrible y tan burda a un inocente a la muerte como juzgaron a Cristo Jesús. Amén. El inocente de Dios. Él puede haber dicho, después de todo lo que me hicieron, váyanse al infierno todos ustedes. Yo vine del cielo, dejé mi trono, allá dejé mis ángeles. Para venir a esta tierra. Una tierra polvorienta, una tierra donde hace mucho calor, donde en las noches hace mucho frío. Vine a trabajar como un humilde carpintero, siendo el de Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vine a predicarles 3 años y medio sin cobrarles un centavo. Vine a levantar sus muertos. Vine a darle esperanzas a la humanidad de vida eterna. Vine a darle vista a los ciegos. Y me pagaron así. Si él hubiera sido un humano como usted y como yo, pues hubiera dicho, ¿saben qué? Muchas gracias, pero púdranse en el infierno. No merece nada, mis hermanos, la humanidad no merecía tan semejante sacrificio que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. No lo merecía. Pero no es por merecimiento, mis hermanos, es por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Oiga, y la gracia tan sublime y tan hermosa que dice, aleluya. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Un mundo de diferencia, mis hermanos. Espiritualmente hablando, volvimos a través de Cristo a ser como fue Adán antes de la caída en el huerto del Edén. Amén. Mientras Adán y Eva no habían pecado, estaban en contacto directo con Dios. Eran hijos de Dios, eran total y absoluta creación de Dios. Podían hablar con Él cara a cara. Pero llegó el pecado y perdieron el contacto con Dios. Tuvieron que pasar miles de años, tuvieron que morir
millones de ovejitas, millones de corderos, millones de becerros, millones de animales. Amén. Por los sacrificios que tenían que ofrecerse para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Pero llega Cristo Jesús y muere en la cruz del Calvario. Y en el momento de expirar, mis hermanos, se rompe el velo del templo. Aleluya. Se acabó el negocio de la iglesia, se acabó el negocio del templo. Ya no había más necesidad de vender o comprar ovejas allí en el templo. Ahora el templo era, como lo es ahorita, son los templos cristianos, un lugar para reunirnos los hijos de Dios e ir a alabar y glorificar el nombre de Cristo y aprender de la palabra del Señor y aprender de Él. Pero ya no llevando, ¿verdad?, animalitos para que sean sacrificados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo hizo hace un poco más de 2000 años. Y nos hizo sus hermanos, hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y qué gran privilegio, mis hermanos, tenemos usted y yo, de que el Señor Jesús, Él mismo, no alguien más, no un intermediario, no un sumo sacerdote, no un sacerdote o un levita escogido, no, Cristo Jesús mismo nos hizo hijos de Dios. Nos hizo sus hermanos y por lo tanto herederos del reino de los cielos. ¿Qué hace falta? Simple y sencillamente que el pecador se arrepienta de sus pecados y reconozca a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Es algo tremendo, mis hermanos. Yo me he gozado con esta palabra. Es algo que cada vez que lo leo, mis hermanos, me llena de alegría, me llena de gozo, me llena de contentamiento el saber que no estamos solos. Amén. Por eso, San Pablo, que vivía una vida plena, cristianamente hablando, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sabía que en el momento que él cerrara los ojos en esta vida, los iba a abrir allá en el cielo, en la presencia de Dios. Y lo mismo para usted y para mí. No importa si sucede esta noche o sucede dentro de varios meses o varios años. Con Cristo Jesús, mis hermanos, la tenemos segura. Ve y dile a mis hermanos, aleluya, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria sea el Señor por su palabra. Dios los bendiga, amados hermanos. La próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación. Hasta luego.